Bueno, pues vamos a utilizar esta herramienta. Wi-Fi es una herramienta muy parecida a otras como por ejemplo Kahoot, con la ventaja de que Wi-Fi no tiene tantas restricciones que tiene últimamente Kahoot. Aquí podemos hacer juego de preguntas con bastantes más opciones que Kahoot, incluso con más preguntas, y podemos crear otro tipo de actividades que la verdad son bastante interesantes. Wi-Fi es una herramienta muy fácil de utilizar, es muy intuitiva y tiene lo que es un aspecto muy lúdico porque puedes utilizar, por ejemplo, para hacer un cuestionario en formato concurso para que los alumnos pues compitan para ser el más rápido o para obtener otro tipo de bonificaciones, etcétera. Vamos a ver cómo son esas opciones que nos presenta esta herramienta y para ello tendríamos que registrarnos si no estamos registrados. Pulsaríamos en inscribirse y aquí es donde tendríamos que introducir nuestros datos si queremos registrarnos con un email o con una cuenta de Google o incluso con una cuenta de Microsoft y de Apple podremos hacerlo. Yo ya estoy registrado, por tanto este paso es muy sencillo, podéis hacerlo directamente aquí, ¿vale? Tenéis que aceptar las condiciones y introducir el correo. Yo ya estoy registrado, pues le voy a dar a iniciar sesión. Estoy registrado con una cuenta personal, continuar, y aquí aparece lo que es la pantalla principal de la herramienta, bueno, de la página web de Wi-Fi. Bueno, lo que voy a explicar un poco es cómo está estructurada la interfaz para que sepáis manejaros sobre ella. Y aquí lo que aparece es una pregunta de qué vais a enseñar hoy. Pues aquí podéis buscar pruebas de cualquier tema, pues sobre informática, educación profesional, matemática, etcétera. Aquí tendríais que introducir el nombre, por ejemplo, vamos a buscar hacer una prueba de adjetivos en inglés. Lo buscamos y aquí aparecen diferentes pruebas que podemos utilizar para nuestras clases. Estas pruebas las han creado otros usuarios que están a nuestra disposición. Vamos a volver para atrás, le damos al botón principal. Y aquí también tenéis alguna serie de plantillas. La gran mayoría están en inglés porque bueno, esto es una plataforma que se usa a nivel mundial, pero hay muchas que están en español. Sería cuestión de buscarlas. En nuestro caso, nosotros vamos a crear una propia y para ello os podéis orientar con los materiales que tenéis en el campus virtual. Igual que hemos utilizado para el cuestionario de Google Form, hemos utilizado un ejemplo de prueba, podéis utilizar este mismo, en el que también podemos incluir unas imágenes. Pues vamos a crear primero la prueba y luego os explicaré para qué sirve, por ejemplo, este botón de clase. Antes de nada, comentaros que en mi biblioteca se guardan todos los juegos, todos los cuestionarios o pruebas de evaluación que creáis. Vale, aquí aparecen todas en el orden por fecha de creación. Luego en informes lo que aparecen es cuando la prueba o el cuestionario ha sido contestada por ejemplo, si hacéis una prueba para vuestros alumnos y la contestan, pues aquí en informe podéis ver los resultados. Si pulsáis en el informe, aquí aparecen pues los usuarios que han contestado esas preguntas y las que han acertado y las que han contestado de forma errónea. Aquellas que no se contestan pues aparecen en gris. Las verdes son las correctas y las rojas las incorrectas. Podéis descargarlo en un formato Excel que puede resultar bastante útil para hacer los cálculos si vais a utilizar esta prueba como parte de vuestros criterios de evaluación, o incluso podéis imprimirlo. Podéis imprimir el resumen de las preguntas, lo que ha obtenido cada participante o incluso todos. Esto lo vamos a ver luego, cómo crear una clase, y es una forma de organizar pues los recursos, o en este caso las pruebas de evaluación que vamos a crear para una clase. Pues es una forma muy práctica de tener todo organizado. Si os dais cuenta, aquí podéis y luego en ajustes importar los datos, si queréis hacer algún cambio en las preguntas de usuario, cuenta, etcétera. Podríamos hacerlo. Bueno, vamos a empezar de una forma más rápida.
no lo he comentado antes, pero esta plataforma, y bueno, accediendo a nuestra cuenta de Gmail o convertís en usuario, la cuenta que tengáis de pago, pues tendréis unas opciones más avanzadas, pero en este caso no lo vamos a hacer así, porque vamos a partir de que el hecho de ser usuario y le vamos a dar a una cuenta gratuita a este botón. Vamos a crear, y bueno, vamos a crear nuestro cuestionario. Le damos al botón de crear y podemos crear o un examen, prueba de evaluación, o podemos crear incluso una presentación. En este caso vamos a crear un examen. No lo he comentado antes, pero bueno, pues nos aparece esta pantalla y aquí vamos a darle el título a nuestro examen. Por ejemplo, vamos a titularlo en este caso, igual que titulamos el ejemplo anterior, pues también podéis importar vuestras preguntas a través de un formulario de Google ya creado o una hoja de cálculo o un documento. Nosotros, en este caso, vamos a crear un juego de preguntas desde cero. Pulsamos aquí. Si tenéis alguna pregunta de algún otro cuestionario que tengáis creado en Quizy, lo podéis incluir en este cuestionario. Para ello tendréis que buscar las preguntas aquí, ¿vale? Aquí aparecen los diferentes cuestionarios de las comunidades y de vuestra biblioteca. Podéis incluir las preguntas que consideréis. Por ejemplo, podemos incluir esta o esta otra. En este caso no lo vamos a hacer desde cero. Cerramos. Bueno, como podéis ver, tenéis un montón de tipos de preguntas. Pues elección múltiple, coincidente, arrastre y suelta, respuesta matemática. La verdad es que ofrece muchas variedades muy interesantes y podéis hacer un juego de preguntas muy entretenido. Bueno, podemos incluso gamificar una actividad tan continuada como es la de hacer un test. Vamos a hacer algo sencillo, ¿vale? Y luego, una vez que ya tengáis los conocimientos básicos sobre esta herramienta, pues podéis investigar otras opciones bastante más atractivas. Le damos a elección múltiple y esto es lo que nos aparece en la pantalla. Tenemos la opción de incluir una imagen, que en alguna de ellas lo incluiremos. Podemos incluir incluso un audio y un vídeo para que veáis todas las posibilidades que tiene esta herramienta. Podemos darle formato a la pregunta, podemos ponerlo en negrita, cursiva, subrayado, etcétera. Y podemos incluso aquí cambiar el tipo de respuesta. Si hemos decidido hacer otro tipo de respuesta, por ejemplo que sea de rellenar huecos, pues aquí tenemos la posibilidad de cambiarlo sin tener que volver para atrás. Bueno, pues vamos a escribir nuestra primera pregunta. Yo la voy a coger del material que os he ofrecido en el material complementario en el campo virtual. Y vamos a incluir las opciones en cada una de ellas. Aquí sería una, aquí sería otra. Aquí pondríamos otra. Vale. Aquí podemos ya seleccionar cuál sería la correcta. En este caso, marcaríamos esta como correcta. Si os habéis equivocado podéis borrarla, o incluso si en vez de ser 3 opciones, en vez de ser 4 opciones, queréis poner 3 opciones, le dais a eliminéis una de ellas pulsando en este botón, en el de la papelera, o incluso podéis añadir imágenes a las opciones. Imágenes o ecuaciones. ¿Vale? Aquí tenéis una herramienta para añadir ecuaciones, como podéis ver es bastante completa. Bueno, en este caso no lo vamos a hacer. Ya tenemos aquí la primera pregunta, vamos a pasar a otra pregunta, le damos a guardar. Aparece aquí nuestro cuestionario, aquí está el nombre, como podéis ver. Aquí podéis editar, pues si queréis que sea un cuestionario, pues, en este caso el idioma que aparece, las preguntas evidentemente es español, pero si queréis que sea de declarar el tipo de idioma, podéis elegirlo aquí. Podéis elegir el nivel. Podéis elegir la asignatura e incluso añadir una imagen representativa del cuestionario. En visibilidad podéis hacer que sea privado o que sea público para todos los usuarios. Lo vamos a dejar como está y vamos a crear una nueva pregunta. Para ello podéis pulsar en este botón, ¿vale? O incluso podéis agregar preguntas automáticamente. Vamos a hacer nosotros poco a poco. En este caso vamos a crear una pregunta de rellenar huecos.
y vamos a escribir el enunciado. Esta es muy parecida a la opción que hay en Google Forms, en la que el tipo de respuesta era pues respuesta corta a un párrafo. Vale, este sería el enunciado, y aquí en respuesta correcta vamos a incluir la respuesta correcta. Tiene un máximo hasta 40 caracteres, y este es lo que ve el estudiante. Es decir, estos son los cuadraditos que le aparecerían al estudiante para rellenar. Si no lo queréis así, por no dar tantas pistas, pues tendríais que cambiarlo en este botón, el de configuración. Y aquí podéis elegir cómo le aparece al estudiante, si en cajas separadas o un campo único, ¿vale? Pues mira, lo vamos a hacer así por dar un poquito más de facilidad. Aquí podéis indicar si ignoran los acentos. Es interesante que esto lo marquéis porque muchas veces con las prisas no se escriben. Y si queréis incluir alguna pista, vamos a darle cancelar, vamos a dejar tal y como está y le vamos a dar a guardar. Ya tenemos dos preguntas. Voy a hacer ahora un ejemplo con una imagen para que veáis cómo se hace. Le vamos a crear nueva pregunta. Todos estos simbolitos con forma de rayo significa que son opciones de pago, se consideran opciones super. Entonces, si quisiéramos añadir una pregunta de este tipo, pues no podríamos, porque nos tenemos que pagar una suscripción. En este caso tenemos la opción de selección múltiple, rellenar huecos, una pregunta de dibujar, de respuesta abierta, y podemos hacer encuesta o diapositiva. A no ser que queramos pagar pues mensualmente una cantidad, no es muy elevada, pero bueno, si os podéis arreglar con lo que hay aquí como opción gratuita, pues es suficiente. Vamos a hacer una elección múltiple. En este caso voy a introducir una imagen. La tenéis también en el repositorio material complementario. Vamos a incluir las opciones. Aquí una opción, aquí otra y aquí otra. Vamos a marcar la correcta y vamos a incluir la imagen. Pulsamos el botón de imagen y incluimos la imagen. Arrastramos o pulsamos en el botón para buscarla en nuestro ordenador. Esta sería la imagen, le damos a guardar, así aparecería la pregunta y así es como se vería. Vale. Le damos a guardar. Y bueno, vamos a incluir una pregunta más como ejemplo para que veáis un poco alguna otra opción más, que es la de respuesta abierta, por si queréis, pues bueno, que sea un texto más largo, que no sea un hueco en concreto. Vale, pues vamos, por ejemplo, vamos a dejar aquí respuesta abierta. Voy a hacer una pregunta verdadero y falso. En este caso, verdadero y falso tendría que ser mejor elección múltiple, ¿vale? O bueno, podemos cambiarlo directamente. Elección múltiple. La tecla está permite hacer las presentaciones. Vamos a decir si es verdadero o falso. Verdadero o falso. Estas nos sobrarían fuera, las eliminamos y marcamos la que sería correcta. Le damos a guardar. Y bueno, comentaba antes de una pregunta de respuesta abierta. Bueno, pues podemos hacer una pregunta, ¿vale? De respuesta abierta. Por ejemplo, vamos a preguntar pues una pregunta de opinión. ¿Qué te ha parecido el cuestionario? En este caso, los alumnos pues darían su opinión en un párrafo, ¿vale? No es una respuesta concreta. Esto lo tendríamos que luego valorar nosotros, ver las respuestas que hemos tenido, no tiene una puntuación. Y bueno, ya tendríamos un poco lo que sería nuestro cuestionario. El cuestionario, si queréis ordenar las preguntas en otro orden, es tan sencillo como pulsar este botón, ¿vale? Entonces si pulsamos aquí, nos aparecen las preguntas en este formato y ahora con el ratón, pulsando y arrastrando, podemos moverla en la posición que deseemos. Y aquí te indica que antes la pregunta 4 ahora pasa a ser la 3. Y ya tendremos hecho el ajuste de preguntas
Podemos hacer una vista previa para ver cómo quedaría el cuestionario. En este caso no podemos contestarlo, pero sí podemos hacer una simulación abriendo otra página de internet. Le damos aquí a siguiente para ver la otra pregunta. Siguiente. Estas son las 5 preguntas. Hay más preguntas. Estas las hemos hecho solamente 5, un poco como ejemplo. Y así es como vería el cuestionario de los alumnos. Como podéis ver en esta última pregunta, que es una pregunta de opinión, pues tienen hasta 1000 caracteres para escribir la respuesta. Bueno, pues una vez que ya hemos terminado de crear nuestro cuestionario, le damos a guardar. Y el cuestionario nos aparece aquí lo que es el nombre, la asignatura, el nivel, el idioma. Vamos a elegir castellano público para que lo vea todo el mundo. Y podemos incluir una imagen representativa. O incluso si la buscáis, pues por ejemplo vamos a buscarla, trata sobre PowerPoint, pues aquí aparece en varias opciones. Vamos a escoger esta. Y bueno, ya tenemos ahí una imagen representativa, guardamos y continuamos. Pues ahora, este cuestionario podéis iniciar lo que es una prueba en vivo o asignarlo como una tarea. Es decir, en este caso tendríamos que crear una clase, que ahora vamos a decir cómo crear una clase. Para asignar los deberes, pues tendremos que crear una clase e incluir a los usuarios, a los alumnos. Para ello le damos a este botón, clases, y aquí nos da una explicación muy breve de qué podemos hacer en una clase. Pues podemos asignar un cuestionario a una clase o podemos crear actividades de tareas a una clase, ¿vale? Y ver, hacer un seguimiento de lo que están realizando nuestros alumnos. Pues vamos a crear una clase. El nombre de la clase podemos poner el que deseemos. Yo voy a poner, por ejemplo, taller soft. Podemos asignarle un color para identificar las clases. Pues lo voy a dejar, por ejemplo, lo voy a poner en verde. Y le podemos decir a los estudiantes que introduzcan una dirección de correo electrónico, ¿vale? De un tutor. Pues por ejemplo, si los alumnos, pues en este caso, si fuesen menores de edad, que esos alumnos pues tuvieran un seguimiento de un tutor para que tuvieran acceso a esa clase. Le damos a crear clase. Este sería el enlace que tendríais que compartir, ¿vale? Aquí con este botón lo podéis copiar, lo podéis enviar por correo, ¿vale? Y este sería el código que tendrían que introducir los alumnos cuando vayan a entrar en la clase para tener acceso a ella. Ya hemos terminado y aquí estaría la clase. Ahora mismo no hay nadie, ¿vale? No hay nadie en esta clase, pero pues podemos darle a añadir estudiantes. Voy a hacer una simulación de que entro en la clase. Bueno, pues lo que he hecho ha sido copiar el enlace y lo he introducido en el navegador. Me aparece esta pantalla, me voy a unir con mi cuenta personal. Todavía en la clase no hay ninguna actividad, ¿vale? Ahora la vamos a hacer. Estoy en la pantalla principal. Aquí tengo lo que es la clase que he creado, taller soft. Le damos a administrar lista de clases y aquí van apareciendo los alumnos que se han incluido. Vamos a asignar el cuestionario que acabamos de crear. Para ello nos vamos a nuestra biblioteca. Aquí nos aparecerán los cuestionarios o test o pruebas de evaluación que tengamos creado. Entonces tenemos que pulsar en la que vamos a asignar a nuestra clase. En este caso va a ser ejemplo de prueba de evaluación, que es la que hemos creado anteriormente. Pulsamos en ella. Le vamos a decir que se asigne como tarea, ¿vale? Asignar deberes. Y de esta manera podremos escoger la clase en la que vamos a asignar esta tarea, estos deberes. Pues para ello seleccionamos aquí, le damos al botón de seleccionar y escogemos la clase que tenemos, que en este caso tenemos una. Vamos a la clase, le damos a siguiente. Podemos poner un título de esta tarea, pues por ejemplo test inicial. Y aquí una descripción, pues por ejemplo contesta al test como tarea inicial.
Le damos a guardar. Entonces, una vez que hemos asignado, bueno, tenemos que pulsar el botón de asignar. Entonces, una vez que hemos asignado esa tarea a esa clase, al alumno le ha llegado una notificación en la cual pues tiene que pulsar en el enlace que le aparece, que en este caso le aparecerá este enlace que veis aquí concretamente, joinmyquiz.com. Pulsan en él y una vez que los alumnos han pulsado en él, les aparece esta ventana en la cual tendrían que introducir su nombre y tendrían que darle a comenzar. Le dan a comenzar. Ahora mismo lo que veis aquí en pantalla es lo que les aparece a los alumnos. Entonces tendrían que darle a empezar, ¿vale? Este sería el código de participación, que ya no ha salido porque yo estoy ya he iniciado la aplicación como profesor. Entonces, bueno, pero los alumnos, al pulsar ese enlace, le aparece una pantalla en la que tienen que introducir un código, que es este, en este caso. Entonces le darían a empezar. Y esto es lo que verían los alumnos. Pues aquí contestarían. Esta sería una pregunta. Aparecen algunos memes, algunos dibujos graciosos. Pasamos a la siguiente pregunta. Haya sido una respuesta incorrecta. Bueno, esta pregunta de opinión. Esto debería aparecer la última, entonces tendríamos que configurar el cuestionario para que no alterase el orden. Le damos a enviar. Ahora mismo ya os digo que esto lo estoy haciendo como si fuese un alumno. Incorrecta. Bueno, estoy contestando un poco al azar, no me lo tengáis en cuenta. Incorrecta. Y bueno, estas son una de las opciones que tiene este tipo de plataformas. Te ofrecen como juego. En este caso me pide si, bueno, me ofrece la posibilidad de repetirlo. Pues vamos a repetir la tercera pregunta que he contestado mal, que era falso. Aquí aparecen las puntuaciones que ha obtenido este alumno. Y bueno, ya habría terminado. Entonces nosotros como profesor estamos en clase, nos vamos a clases y en clases pulsamos en ella y vemos la última actividad realizada. En este caso solo hay un alumno y bueno, nos dice los resultados, pues ha tenido una precisión del 60%. Si pulsáis en él os detalla más concretamente pues las preguntas que ha respondido correctamente e incorrectamente y la persona en concreto. Podéis descargar el informe, podéis imprimirlo, no podéis compartirlo a no ser que seáis usuario de pago, ¿vale? Pero bueno, directamente descargándolo en un formato Excel podemos nosotros luego adecuar esos datos a nuestra plantilla y enviarlo por correo o enviar una notificación, etcétera. Y bueno, este test que ya se ha hecho en esta tarea, pues si quisiéramos repetirlo, no podemos volverlo a repetir porque no podemos, como digamos, reiniciarlo. Tendríamos que borrarlo, es decir, borrar el informe que se ha obtenido y tendríamos que irnos a nuestra biblioteca y volver a asignar el cuestionario. Pues tendríamos que volver a asignar el cuestionario a esa clase. Pues repetiríamos el proceso, asignar deberes y aquí volveríamos a elegir la clase. No lo voy a hacer como ya lo hemos hecho antes. Y ahora vamos a ver otra opción. Pues otra opción es hacer el cuestionario en vivo, una prueba en vivo. Es lo que yo más utilizo en clase porque directamente los alumnos se meten en el enlace, introducen el código que yo les doy y ya está. Introducen su nombre y aparecen los resultados que obtienen. Entonces nos iríamos aquí a mi biblioteca
Iríamos al cuestionario en cuestión que vamos a utilizar y empezaríamos un examen en vivo. Le damos aquí. Voy a hacer el ritmo clásico y luego haremos el ritmo del profesor para que veáis cómo es. El clásico. Si queréis más opciones, os vais más abajo en la ventana y aquí podéis activar otras opciones, como por ejemplo mostrar la respuesta durante la actividad, que ya está activado, después de la actividad igual, las muestras, etcétera. Bueno, aquí tenéis varias opciones. Los memes los podéis desactivar si no os convence. Vamos aquí a darle a continuar. Y ya habremos activado el cuestionario. Entonces los alumnos tendrían que ir a este enlace. Lo voy a copiar y voy a hacer una simulación como si fuera un alumno. Y tendrían que introducir este código. Pues me voy a ese enlace, abro otro navegador, introduzco primero el nombre, ya lo he introducido de antes. Le doy a empezar. Bueno, el código, como veis, está aquí y como yo estoy en el mismo ordenador, pues ya me aparece. Entonces, hasta que el profesor no le dé a iniciar, pues no podemos jugar el juego. Bueno, ya le da a empezar como profesor y me aparece esta pantalla. Aquí aparece la progresión de todos los alumnos. En este caso solo hay un alumno. Pues voy a hacer una simulación como alumno. Lo tengo en la otra ventana, lo tengo aquí. Y voy a contestar. Pues por ejemplo, esta, incorrecta. Enviar, esta es correcta. Correcta. Y la última, muy interesante. Ya habríamos terminado. Y se acabó. Bueno, aquí aparecería el resultado. Luego ahora como profesor, si me voy, me aparecería el ranking de los alumnos, quién habría quedado en primer lugar. En este caso no hay más usuarios, más participantes, por lo tanto solo aparece uno como primero, pero aparecerían el segundo y el tercero. Y aquí sí podríamos repetirlo, ¿vale? O podríamos hacer otras actividades como asignar prácticas y revisar. ¿Que queremos hacerlo a ritmo de profesor? Bueno, pues vamos a hacerlo a ritmo de profesor. Le damos otra vez aquí, nos vamos a la pantalla principal, nos vamos a nuestra biblioteca y le damos a jugar. Le damos a ritmo del profesor. Aquí podéis configurarlo como deseéis. Y le vamos a dar a continuar. La única diferencia es que aquí el profesor es quien decide cuándo pasar a la siguiente pregunta. Aparecería esto. Entonces los alumnos tendrían que irse a este enlace. Voy a hacer una prueba como alumno. Tendrían que copiar este código. Introducir el código. Entonces al alumno le aparecería esto. Introduciría el código y empezaría el test. Ahora el profesor tiene que darle a iniciar. Entonces inicia. Y el profesor pues marca el ritmo. Esto se hace sobre todo en encuestas, cuando vas comentando las preguntas y las respuestas que sostienen. Es una opción bastante interesante, ¿vale? Entonces al alumno le aparece esto, bueno, pues marcamos la que creamos conveniente. Entonces el profesor pasa a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente, aquí se ven los resultados, se puede comentar. Pues por ejemplo, ¿a quién le gusta más el programa de ofimática PowerPoint? Pues se comentan pues parece ser que a nadie le gusta o parece ser que sí. Bueno, es una forma de comentar las respuestas. Esto se hace sobre todo en encuestas. Vamos a dar la siguiente. Y ahora al alumno le aparece la siguiente. Contestamos. Le damos a enviar.
En el momento que todo el mundo conteste, pues al profesor ya le aparece como finalizada. Si el profesor quiere comentar algo más, pues nada, separa el tiempo que considere oportuno, le damos la siguiente pregunta, al alumno le aparece y última pregunta. Y ya estaría todo hecho. Ya finalizaremos el juego de preguntas. Terminamos. Y bueno, si queremos ver los resultados, pues para ello nos vamos a la pantalla principal. Bueno, aquí aparece quién ha quedado en primer lugar. En este caso, bueno, es una prueba de evaluación, pero como os comentaba, se puede hacer una encuesta. Nos vamos a la pantalla principal y si queremos ver los resultados tendríamos que darle a informes. Y aquí en informe podéis ver pues los resultados que hemos tenido en las diferentes pruebas que hemos hecho. Aquí está la de deberes, aquí está la de... aquí está la prueba que hemos contestado hace un momento. ¿Vale? Aquí veis los resultados. Como os comentaba antes, os lo podéis descargar en formato Excel para tenerlo en una hoja de cálculo y hacer pues los cálculos que necesitemos. Podemos imprimirlo, etc. Bueno, pues como comenté anteriormente, existe la posibilidad de crear un cuestionario y ayudarnos de la función que tenemos como inteligencia artificial. Bueno, para ello le daríamos al botón de crear, elegiríamos lo que quisiéramos crear, en este caso vamos a crear un examen. Y en este botón podemos pulsarlo para obtener esta nueva función que la verdad es muy interesante. Pulsamos en él y nos dice que subamos algún documento. En este caso vamos a subir un documento que tenéis, bueno, tenéis un ejemplo de prueba en el campus virtual. Vamos a arrastrar ese documento y automáticamente nos va a detectar las preguntas que tenemos. Pues arrastramos, vuelvo a repetir el proceso. Arrastramos, aquí se carga el documento y le damos al botón de generar examen. Pulsamos en él, le damos un tiempo hasta que detecte esa información y ahora nos aparecerá el resultado. No suele tardar mucho. En función de la cantidad de páginas que tenga el documento, igual que yo he subido esto, podéis subir una presentación en PDF o un documento y aquí nos aparecen las distintas preguntas. Otras preguntas como opción múltiple las tenéis aquí, incluso detecta cuál sería la correcta. Bueno, en este caso no hay coincidido, hay que hacer algunos ajustes, como introducir la imagen. Y bueno, tan sencillo como esto, le daríamos al botón de editar en aquella que considerásemos que está incorrecta. Por ejemplo, esta opción no es correcta, no es verdadero, es falso. Le daríamos a editar y nada, marcaríamos la correcta, la guardaríamos y así de sencillo. Tendríamos un tipo test prácticamente hecho con inteligencia artificial. Lo único que tendríamos que hacer algunos ajustes. Se tarda mucho menos que desde cero. Automáticamente agrega las preguntas, elige el tipo de pregunta e incluso te marca la correcta. A veces es acierta, otras veces no. Y nada, le daríamos a publicar. Y nada más. Bueno, si queréis cerrar sesión, tendréis que darle al botón de más y aquí justamente abajo, este botón de cerrar sesión, se cerraría. Y hasta aquí el video tutorial sobre Quizy. Espero que os haya gustado y os resulte interesante para vuestras clases. Si tenéis cualquier duda, podéis escribirme a mi correo, el que aparece en pantalla, o plantearlos en el foro de dudas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Hasta pronto!